Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por una clase más que vamos a estudiar en este día. Y antes de entrar a nuestro estudio, nuestra clase, vamos a hacer una corta oración, amén, para que su Espíritu Santo sea quien nos ayude a entender y comprender la clase. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre, en este día, Señor, que tú nos concedes estudiar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento, conocimiento de tu palabra, Señor, para poder ministrarla a nuestra vida y poder vivirla, practicarla día a día, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, Señor, abra nuestro entendimiento, y a cada uno de los oyentes, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, mi Dios, te lo rogamos. Todo lo que yo no pueda expresar, explicar, Señor, que sea tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros, dándonos el entendimiento para recibirla, Dios Padre. Te lo suplicamos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, tú seas tomando el control. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, seguimos con el trimestral hasta lo último de la tierra, con nuestro estudio número 22. Para aquellos que no tienen expositor, vamos a estar basados en la base bíblica en Hechos 20, capítulo 20, del 17 al 38. En este día vamos a estudiar, como tema dice, la satisfacción del buen servicio. Y nuestro pensamiento central dice así: la inspiración de toda persona que sirve al Señor debe ser que, aún después de su partida o despedida, todos conozcan su esfuerzo y lo usen para bien de la obra. Nuestro texto áureo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Gloria a Dios. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero es reconocer los esfuerzos de los que han servido de manera fiel y eficiente. Número 2, hacer frente a la obra y a los problemas aun cuando el pastor esté ausente. Número 3, echar mano de los recursos divinos, especialmente de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestra lectura y vamos a empezar de Hechos 20, del 17 al 27, y vamos a estar brincando algunos versículos. Y dice así la palabra: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijeron: vosotros sabéis cómo me habéis comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ahora brincamos al versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
El 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, en este día vamos a estudiar la satisfacción del buen servicio. Y empezamos con en nuestra introducción, el discurso de la despedida de Pablo. Podemos hablar de que las despedidas, especialmente de seres amados, de personas que se estiman mucho, que son queridos dentro del pueblo, es difícil y emotivas las despedidas, ya sea que se muevan del estado, del país, a otro lugar, o que sean despedidas de esta tierra. Entonces, siempre son conmovedoras. Entonces vemos aquí que el mensaje de Pablo a los líderes espirituales de la iglesia de Éfeso no fue la excepción. Como producto de esa última reunión que el apóstol sostuvo con sus queridos discípulos, dice que el pronuncio de los discursos más efectuosos y elocuentes del Nuevo Testamento. Sus palabras se parecen mucho a las cartas que escribió a las iglesias, en las cuales anima, exhorta, advierte a los hermanos de posibles peligros que corren. El mensaje aquí también es elogioso o apologético, posiblemente en respuesta, dice, a algún grupo en Éfeso que pudo haber atacado el carácter del apóstol. Este es uno de los sermones de Pablo, donde Pablo se dirige a los cristianos, porque si vemos en los demás que tuvo los otros mensajes misioneros que habla en el capítulo 13 de Hechos, del 16 al 41, del capítulo 14, del versículo 15 al 17, y el capítulo 17, del versículo 23 al 31, y del capítulo 22 al 26, le está hablando a los inconversos. Son capítulos de 5 defensas que habla que en sus reuniones o en su auditorio estuvo siempre desintegrado por inconversos, pero ahora este discurso, esta reunión es hacia los cristianos y haciendo un discurso de despedida, como también lo hizo Josué, lo que habla él en 24, Josué 24, 1 al 24, y también Moisés, lo que habla en el versículo 29 al 30 de Deuteronomio, y también vemos en Samuel 1, primera de Samuel, 12, aquí también vemos que se hace su discurso. Entonces vemos que aquí el apóstol hizo una evaluación de su trabajo pastoral ante los ancianos de la iglesia, de Éfeso. Les habló acerca de sus planes personales también de ir a Jerusalén y del futuro de la iglesia. Vemos que este pastor, hablando de Pablo, fundador de la iglesia, era llamado a una misión que finalizaría en su encarcelamiento en Roma, y atrás dejaba 3 años de arduo trabajo y noble ejemplo. Mucha razón tenía después de su discurso, de escucharlo. Dice que hubo gran llanto. ¿Por qué? Pues más cuando son personas de gran ejemplo, cuando son personas que muestran el amor del uno al otro. Entonces, después de su discurso, dice que hubo gran llanto porque era una persona de gran ejemplo. Y, y esto se puede decir que es difícil despedirse de alguien que estuvo o era parte de la iglesia. Se puede decir que no se puede nomás decir ignorar la ausencia de la persona. Ahora mismo nosotros como pueblo, el Buen Pastor, estamos viviendo un momento de esa misma manera. Nuestro amado pastor, se puede decir que sirvió con todas sus fuerzas, con esa pasión en anunciar la palabra del evangelio, en anunciar el plan de salvación, en recargarnos el que nos mantuviéramos siempre en santidad, en que no dejáramos de servir a Dios, viendo siempre a nuestros pastores a la par el uno con el otro, siempre predicando la palabra de verdad, con ejemplo en sus vidas, con ejemplo en sus personas,
con buen testimonio y ver la partida de esta tierra. Es difícil desprenderse de alguien que nos mostró tanto el amor y también mostrarnos el amor que sentíamos por él. Se extraña, pero aunque sea difícil, sabemos que esto es nuestro caminar, que estamos como dice, estamos de paso en esta tierra y que algún día también nos tendremos que ir de esta tierra, ya sea que dice uno que nos alcance la muerte o que el Señor venga por nosotros. Pero hablando del discurso de Pablo, o sea, que es difícil desprenderse o apartarse o despedirse de alguien que fue de gran testimonio, porque siempre nuestros amados pastores los vimos y ahora vemos a nuestra pastora con ese mismo fervor desde siempre que la conocemos, desde el principio que la conocemos o los conocimos, siempre predicando el evangelio con toda su fuerza. Y ahora se puede decir que se adelantó nuestro pastor, pero nuestra pastora sigue en pie y en el nombre de Jesús siga dándole toda la fuerza para seguir predicando la palabra, seguir exhortándonos a cada uno, seguir animándonos y nosotros como pueblo orar también siempre porque siga dándole el Señor la fuerza que necesita ella y cada uno de nosotros. Es lo que vamos a hablar del discurso de Pablo que se presentó ante los ancianos para despedirse. Entonces, ahora nuestro punto número 1 dice: el servicio al Señor debe darse con humildad e integridad. Hechos 20 del 17 al 21. El inciso A dice: se debe servir con humildad y sencillez. El 17 y el 19 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde mi primer día que entré en Asia. Entonces ahora dice: se debe servir con humildad y sencillez. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo aprovechó los días que el barco se detuvo en Mileto para descargar y cargar, dice, antes de continuar el viaje al oriente. Él estaba seguro de que no tendría oportunidad para ver los ancianos de la iglesia de Éfeso, quienes habían sido colaboradores. El versículo 16 da la razón por la que no quiso ir personalmente a Éfeso. Se apresuraba, dice, por estar en el día del Pentecostés y si le fuese posible también en Jerusalén. Entonces, antes de seguir su viaje o su regreso al tercer viaje misionero, quería entregar este mensaje de suma importancia a los líderes de Éfeso. Estos habían sido nombrados para estar al frente de la iglesia y continuar la obra que se había iniciado años atrás. Entonces vemos que el apóstol Pablo comenzó con un llamado a reflexionar sobre la manera como él sirvió a Dios y a ellos en todo tiempo que estuvo en Éfeso, con toda la humildad, con muchas lágrimas, con muchas pruebas. La humildad, dice, no es una cualidad que muchos anhelen, pues a menudo es mal interpretada. Los romanos interpretan la humildad o lo percibían como debilidad y cobardía. Era contraria al valor, la arrogancia y el orgullo que ellos decían poseer. Pero el apóstol Pablo vemos aquí que sabía que esta debía ser una característica de todo siervo del Señor Jesucristo. Cada siervo del Señor Jesucristo necesita la humildad para someterse a la voluntad de Dios y a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo. Imagínense una persona arrogante, una persona orgullosa, no se iba a dejar someter a la voluntad de Dios ni a la dirección del Espíritu Santo. Por eso aquí vemos que cada cristiano necesita tener ese corazón humilde para someterse a la voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, saber que el que lo dirige y el que debe de llevar la dirección de la vida, de su vida, es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, necesitas ser sencillo, cada cristiano necesita ser sencillo con y también para ayudar a los recién convertidos,
para también comprenderlos, para también saber ayudarles en su necesidad y darles aliento y alimento espiritual también. Entonces también vemos que Pablo recordaba la amonestación bíblica que dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces eso está en el Salmo 138:6. Entonces podemos ver que como pastor había comprobado por experiencia propia que a pesar de su ministerio exitoso en Éfeso, también hubo momentos de aflicción, también había momentos de lágrimas, también había ocasiones por el mismo amor por los hermanos que cargaba y también por lo que cargaba por los incrédulos. Había también momentos difíciles. Entonces, no necesitaba o no estaba interesado en qué pensaran los demás o qué dijeran los demás o que lo vieran como un superhombre, no, sino que expresaba sus emociones, así como también Jesús vimos que expresó sus sentimientos, lo que habla en San Juan 11:35, que dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Entonces, y también habla en Lucas 19:44, cuando dice que al entrar en la ciudad de Jerusalén, lloró también. Dice que si tan solo supieran la visitación en ese momento, pero no, o sea, entonces lloró también. Entonces, ¿cuánto más un hombre, un siervo de Dios como Pablo, que tenía sus momentos de lucha, sus momentos difíciles, por amor al pueblo, por amor al incrédulo? Entonces, él no le interesaba expresar sus sentimientos al verse que si la gente dijera: ay, se mira débil, él no le molestaba eso porque sabía que tenía ese amor para el incrédulo como para los hijos de Dios, para los hermanos en Cristo, y sabía que todo eso aún conllevaba lágrimas, preocupaciones, tribulaciones. Entonces, ahora veamos el inciso B que dice: se empieza por el arrepentimiento y la fe. Ahora el 20 y 21 del 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Pablo estaba satisfecho de que en su ministerio en Éfeso se haya dado prioridad a los dos aspectos básicos del ministerio cristiano, lo que era la evangelización y el discipulado. Nunca tuvo temor de hablar lo que era útil, sabiendo que era provechoso para los oyentes, tanto a judíos como a gentiles. Cuando escribió a Timoteo le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la palabra, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En lo que habla en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, aquí vemos que él estuvo dispuesto siempre a declarar que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lo que habla en Romanos 3:23. Amén. Entonces, por lo tanto, era necesario arrepentirse para con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que al que hemos ofendido, y porque solamente por Él y por medio de la fe en la obra y en los méritos de Cristo podemos ser perdonados, nos pueden perdonar. Sin embargo, dice, debemos aclarar que Pablo no creía que fuera suficiente levantar las manos para aceptar a Cristo. Como todo pastor que desea ver el crecimiento espiritual de sus ovejas, también les impartía las enseñanzas que lo haría crecer o haría un cristiano sólido, un cristiano fiel, un discípulo de Jesucristo. De tal manera que aun cuando él no estuviera presente, la obra del Señor siguiera adelante y había líderes maduros y espirituales en una congregación fuerte y sana. Entonces aquí lo que nos enseña es que
no era nada más levantar nuestras manos y decir yo acepto a Jesucristo y hasta ahí se terminó. Aún él tenía preocupación de enseñarle, de discipularlo, de darles, como dice, sus primeros pasos, decirle cómo va todo eso, porque podemos decir, levanto mis manos, acepto al Señor y hasta ahí nada más, y sin alimentarnos o sin llenarnos de su presencia, no, porque todo se necesita ir llenándonos o ir enseñándonos de la palabra para que nosotros también demos fruto de que hubo una conversión verdadera con la convicción de que Jesucristo ahora vive en nosotros y nuestros frutos lo mostrarán cada día. Entonces, por eso él también tenía esa preocupación, no nada más ver que aceptó al Señor, sino que también le daba la enseñanza a través de la palabra de Dios, los alimentaba con la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre un pastor lo que espera de ver desde el pueblo que está al frente es que cuando acepten al Señor también se vean después los frutos de que hubo un arrepentimiento, que aceptó al Señor y que ahora está trabajando en su vida diaria en relación con el Señor, y los frutos son los que muestran que hubo un cambio, una conversión real en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que les da, como dice, el aliento a cada pastor, cada uno de los que están al frente de un pueblo, de ver que cada día va creciendo la persona en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahora veamos el punto número 2. Dice, el servicio al Señor debe darse con propósitos definidos. El inciso A dice, con firmeza frente a pruebas y peligros. Ahora vamos a leer el 22 al 25. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora vemos aquí que la visión pastoral de Pablo no solo mantenía una mirada al pasado, sino que también podía enfocarse al futuro. Primeramente, en lo que tenía que ver con su persona, dijo que se sentía constreñido de ir a Jerusalén. Además, que con ese viaje Pablo cumpliría el propósito de Dios para su vida. También llevaría a los hermanos de Jerusalén la ofrenda que las iglesias enviaba a los creyentes de Judea. Estas ofrendas generosas iban de parte de los creyentes gentiles de Galacia, de Macedonia, de Acaya y de Asia Menor. Para él, este era un símbolo tangible de la fe de los cristianos de otros países con las cuales se acercaban más a los judíos y a los gentiles del cercano oriente. Entonces, aquí vemos que en su percepción humana, Pablo no podía predecir exactamente lo que le podría ocurrir en Jerusalén, pero el Espíritu Santo le advirtió que le esperaba prisiones y tribulaciones. Entonces vemos que el apóstol estaba acostumbrado a que Dios le hablara de muchas maneras. Lo que sobresale aquí es la actitud de este siervo de Dios, dice, de ceñirse siempre a la dirección del Espíritu. Su preocupación era acabar su carrera apostólica con gozo, con alegría, con esa satisfacción de haber servido, haber sido un siervo fiel. Él sabía lo que decía cuando recomendaba a los de Tesalónica, estad siempre gozosos, lo que habla en Primera de Tesalonicenses 5:16, porque sabemos que, hablando de las clases antepasadas, aún dentro de la cárcel, él aún gozoso adoraba a Dios, y en medio de su tristeza, en medio de su aflicción, en medio de su encarcelamiento, pero él siempre gozoso alabando a Dios. Y eso es lo que él quería, que aún si
como fuera, si tuviera que estar en prisiones o aflicciones, él se preocupaba que terminara su carrera y siempre gozoso en el Señor. Entonces vemos que la previsión que expresa en el versículo 25 de que ninguno de vosotros vería más mi rostro indica su preocupación de que pronto sufriría la muerte en manos de los enemigos del evangelio. Pero durante su encarcelamiento en Roma también expresó esa esperanza de ser libertado y volver a Asia, lo que habla en Filipenses 1:25, lo que se lee también en 1 de Timoteo 1:3. Parece indicar que tal anhelo se cumplió. No sabemos exactamente si volvió o no a Éfeso, pero aún si lo hizo, en ese momento dice la cercanía del martirio y de la muerte le parecía tan ineludibles que su convicción era que los líderes de Éfeso no volverían a ver más su rostro. Entonces, el inciso B dice, con metas de conservación y fidelidad. El 26 y el 28 ahora. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora podemos ver que el mensaje del apóstol, aquí el apóstol Pablo veía hacia el futuro con mucha precaución. Él esperaba que el ejemplo que él había dado a los pastores y a los ancianos de Éfeso y sus alrededores fuera suficiente para que ellos captaran la visión y la continuaran. Es como ver el ejemplo de él y decir, seguimos el mismo ejemplo, seguir predicando el evangelio, seguir ayudando al nuevo, al convertido. Entonces, porque dice, así fue que Pablo delegó a ellos la responsabilidad de velar por el avance de la obra de Dios en ese lugar. Y también podemos ver que primeramente se toma por testigos de que está limpio de la sangre de todos. Si alguno habría de perderse, no sería su culpa. Entonces ahí les habla y les dice, yo he sido ejemplo y yo les he dado la palabra, les he predicado el plan de salvación, dándoles entender a todos ahí, es que si alguien se perdía, no iba a ser su culpa porque él no renunció, no evitó dar la palabra, él siempre estuvo dando la palabra de salvación, no importando las consecuencias, no importando la aflicción, el peligro que corría, pero él daba la palabra de salvación tal como la palabra lo manda. Entonces ahí les hacía claro que si alguien se perdía no iba a ser su culpa, era por uno mismo si no seguía adelante o no lo recibía. Pero él no había rehuido anunciarle todo el consejo de Dios, todo lo concerniente al plan de salvación, y lo que el Señor esperaba de cada uno de ellos es que como sus discípulos es que fueran también ellos hacia adelante sirviéndole al Señor. Entonces luego vemos que les hace un llamado que merece nuestra atención. Dice, antes de velar por el bienestar de los demás, debían velar primero por ellos mismos. Entonces aquí nos enseña a cada uno de nosotros que antes de velar por los demás, o sea, antes de ponerle a alguien y decirle de cómo debe de caminar con el Señor, tenemos que examinarnos nosotros mismos si estamos verdaderamente caminando como el Señor nos ha pedido. No podemos decir cómo debe de vivir cada persona si nosotros no estamos viviendo como debe de ser. Entonces tenemos que velar por nosotros estar bien con el Señor y también así dar la palabra también para los demás, para que también sigan ese ejemplo del Señor a través de como lo hemos hecho a través de nuestras vidas. Primera de Timoteo 4:16 le recomienda y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que persiste, y de la doctrina, persiste en ello, pues dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces vemos que la responsabilidad de cada cristiano y especialmente de los que apacientan la grey del Señor es cuidar su propia vida espiritual. Tenemos que tener cuidado nosotros, es
cuidar nuestra relación con el Señor, primeramente estar bien con el Señor para que cuando demos la palabra, anunciemos el evangelio, o sea, también pueda ser de verdad, no nada más decirlo. Como decía la otra clase anterior que acabamos de escuchar la semana pasada. O sea, imagínense que nosotros vayamos a reprender a algún demonio y que nos diga el demonio: a Jesús conozco, a Pablo también, pero ¿tú quién eres? Eso nos da a entender que nosotros tenemos que cuidar nuestra relación espiritual primero para estar bien con el Señor y así poder hacer lo que el Señor nos manda, a predicar su palabra, para que no seamos nada más el dar las palabras vacías, sino que demos la palabra porque ha sido viva en nosotros, porque somos cristianos que vivimos la palabra. Entonces tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Entonces la palabra dice: la responsabilidad del cristiano tiene, especialmente del que apacienta la grey, es cuidar su propia vida espiritual. Es interesante notar que la figura que usa Pablo para designar el trabajo de los cristianos o obispos es de apacentar a la iglesia del Señor, pues el rebaño donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, le decía ahí a los que había reunido, o como pastores, debe alimentar a la iglesia con la palabra de vida, guiarla, protegerla, pero siempre tomando en cuenta que la iglesia es del Señor, porque Él la ganó por su propia sangre. Y porque hay mucha gente hoy que habla de la iglesia y habla como su iglesia, como su gente propia, como su pueblo mismo, suyo, y no está hablando que es el pueblo del Señor, no está hablando que es la iglesia del Señor, porque como dice aquí, es Jesucristo quien pagó por la iglesia, por su pueblo, por sus hijos, por los lavados en la sangre de Jesucristo, y no decir es mi pueblo, es mi iglesia, sino saber que la iglesia es de Jesucristo y que es solo ellos, los llamados al pastorado, y como cada uno de nosotros somos nada más siervos del Señor para trabajar en su obra. Gloria a Dios. Entonces ahora veamos el punto número 3 que dice: los efectos del servicio deben durar más que el servidor. Los efectos del servicio deben durar más que el servidor. El inciso A dice: para proteger del lobo rapaz al rebaño. Ahora vamos a leer el 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años y de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces ahora podemos ver que Pablo continuó su exhortación y a los ancianos de Éfeso a velar porque se mantuvieran en la pureza doctrinal, a la luz de 2 peligros que se cernían sobre la iglesia: persecución y apostasía. Entonces vemos aquí que, haciendo uso de la figura pastoral, hablando de Pablo, Pablo advierte ahora de la amenaza de lobos rapaces en contrastes con el verdadero pastor del rebaño. Aquí podemos ver y pensar en situaciones específicas como la sangrienta persecución que se desató bajo el emperador Domiciano, de la cual Éfeso y las demás iglesias de Asia Menor fueron víctimas. También podemos ver que encontramos que grupos heréticos como los Nicolaitas trataron de corromper la mente de los cristianos de Éfeso, lo que habla en Apocalipsis 2:6. Y también los judaizantes también luchaban por dañar la iglesia cristiana en esa área. Lo mismo harían los gnósticos, gálatas y colosenses. Entonces los ancianos de la iglesia deberían que amonestar, a enseñar incesantemente la palabra de Dios a los hermanos
de la congregación para no sucumbir, dice, ante todas estas herejías y las presiones de que se ejercerían sobre ellas en esas corrientes que amenazaban a los creyentes, por lo cual Pablo vemos que los exhorta a que velaran y se mantuvieran en la pureza de la palabra, de la doctrina, porque se iban a levantar, querer contaminarlos, querer apartarlos, querer confundirlos. Por eso aquí le ven, dice, tengan cuidado que nada los corrompa, que nadie los engañe y se mantengan en esa pureza de la palabra para que sigan adelante, para que sigan sirviendo al Señor. Y hoy en día sucede lo mismo. También se levantan hombres queriendo predicar otro evangelio que no es lo que habla la palabra. Por eso a nosotros no nos ha faltado palabra de exhortación, de enseñanza, de corregirnos a través de la palabra, porque nos mantengamos firmes, porque nos mantengamos en la palabra que es verdad, para que nada ni nadie nos engañe. Nos mandan siempre, y no que nos ordenen, sino que nos enseñan a que debemos mantenernos llenándonos de su palabra, para que así aprendamos y conozcamos lo que la palabra nos enseña, y nada ni nadie nos venga y nos quieran engañar. Entonces, pero para eso tenemos que mantenernos, estar alimentándonos en la palabra, ayudándonos siempre en nosotros, buscar y vestirnos de su palabra para guardarnos de estos lobos rapaces de que pronto aparecen y nos quieren dar de otra doctrina. Y así nosotros saber qué es lo bueno y qué es lo malo y desecharlo y decir, no, yo conozco la palabra y que nada y nadie me engañe. Por eso necesitamos. Entonces, ahora veamos el inciso B, dice, para que todos produjeran mucho fruto. El 33 al 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces, el inciso B dice, para que todos produjeran mucho fruto. Entonces ya vemos que al finalizar su conmovedor mensaje, Pablo pronuncia unas palabras también de bendición a sus hermanos y los encomienda a Dios, quien es poderoso para salvar a los pecadores y santificar a cada creyente. Y además los exhorta de ser cuidadosos en los motivos a quienes que tienen que servir al Señor, para lo cual se presenta a sí mismo como ejemplo de su trabajo. No lo hizo con ningún interés material, o sea, todo lo que él hizo para el Señor en la obra no lo hizo por interés material. Aquí les dice, ustedes saben que si era necesario trabajar, yo trabajaba cuando tenía las necesidades, aún no nada más para mí, aún con mis colaboradores, con los que andaba conmigo, yo siempre trabajaba. Entonces le está dando el ejemplo de decir, no tiene que ver que piensen que yo lo hice todo por las cosas materiales. Entonces es lo que muestra que su trabajo no lo hizo con ningún interés material, pues no codició nada de ninguno de ellos. Sabía muy bien que la ambición podía terminar con el ministerio de cualquier siervo de Dios. No solamente evitó caer en la codicia por lo ajeno, sino que se ganó la vida trabajando, dando ese testimonio en su oficio de confeccionar tiendas, lo que habla en el capítulo 18:3. Entonces, esto dice que lo hacía cada vez que era necesario. Eso lo hallamos en Segunda de Tesalonicenses 3 del 7 al 12 y Primera de Corintios 9 del 11 al 15. Entonces vemos que de esa manera no solo se sostenía él, sino que también sus colaboradores, sino también daba el ejemplo a todo obrero del Señor. Cuando concluyó, dice, el sermón de despedida y la consagración de todos los presentes, se conmovieron profundamente de rodillas, cayeron y oraron al Señor. El pastor oró por sus ovejas y éstas oraron por el pastor. Hubo abundantes lágrimas como nuestro afecto, como muestra del afecto recíproco y la tristeza que los embargaba por la forma en que Pablo planteó su despedida. No obstante, dice, de una cosa estaba seguro,
es que todos estaban en las manos de Dios. El pastor terrenal se iba porque se estaba dando su despedida, pero el omnipresente cuidador de todos los pastores no solo iba con el apóstol, sino que también se quedaba con ellos. Dios permita a cada uno de nosotros como iglesia que seamos dirigidas siempre por su Espíritu Santo y que sus pastores también sean fieles, los que han sido llamados por el dueño de la Grey, porque son personas que Dios los llama y hay personas que se ponen solos, pero cuando son llamados por el Señor, muestra este mismo amor por las almas, de que se preocupa por su relación espiritual y ahí están siempre dando la palabra porque el pueblo entienda, conozcan los planes, lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y eso sucede con nosotros en nuestra iglesia, nuestros pastores, que uno se nos adelantó ya, pero nuestra pastora, como siempre, desde el principio que la conocemos, siempre nos está llamando a través de la palabra a mantenernos sanos en la palabra, a mantenernos limpios en la palabra, en mantenernos fiel a Dios en la palabra, en mantenernos con cuidado en la palabra y tener esas precauciones en la palabra para que nadie se levante nada más de decir yo soy un siervo de Dios y mira esto, y aunque veamos milagros lo que puede hacer, pero si no da fruto digno de arrepentimiento, tengamos cuidado. Y eso se nos predica tanto a nosotros, y gracias por nuestros pastores y nuestra pastora ahora, y de guardar esto en nuestro corazón y seguir en práctica. Entonces vemos que una vez terminada su sermón o su plática, Pablo, de aquí de hablar con los ancianos, de dar ¿cómo se llama? Su discurso, Pablo, de despedida. Todos lloraron, dice, porque pues es difícil de despedirse de alguien que lo tuvieron ahí por tiempo y ahora irse, pero lo que más importante es que dice, pues el pastor terrenal se va a otro lugar, pero el pastor de pastores se quedaba ahí con ellos, y sobre todo el aliento que tenía él es que ahí estaba el Señor para cuidarlos y ayudarlos y mantenerse firmes en la palabra. Y eso es lindo, mientras nosotros nos mantengamos firmes, pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos. Entonces, en resumen, podemos ver que casi siempre esas despedidas son muy conmovedoras, impregnadas y con mucho significado en cada uno, especialmente cuando se guarda los consejos con ese amor que tuvieron dándonos a nosotros, las advertencias que nos dieron también y las provisiones también que nos dieron. Entonces es triste las despedidas, pero también podemos, como decía al principio, aunque el servidor no dura, se puede decir para siempre, el efecto que dejó en cada uno de nosotros nos ayuda. Nosotros como iglesia, yo digo del buen pastor que nos dejó nuestro amado pastor, la enseñanza de ver cómo con toda su fuerza, con ese fervor ardiente en su corazón de dar la palabra, de arrepentimiento, de fidelidad, de que nos mantengamos santos para el Señor. Entonces eso se queda dentro de cada uno de nosotros si queremos guardarla, si queremos practicarla y decir, así como logró hasta su último aliento, hasta el final de su camino y llegar ante la presencia de Dios, así también yo quiero llegar, o también así de esa misma manera a servir al Señor, o de esa misma manera mantenerme firme. Eso es lo que se va a quedar para cada uno de nosotros, y practicarla con la ayuda del Señor y mantenernos firmes y seguir luchando. Y así como hicieron ellos, los ancianos, de orar por él, oremos por nuestra pastora también, que el Señor siga usando su vida, siga manteniéndola fuerte, y nosotros también, agarremos la palabra, vivamos la palabra, mostremos los frutos dignos de arrepentimiento que hemos vivido y que vivimos para el Señor, y que mostremos con nuestro ejemplo también esos frutos, que verdaderamente el Señor está en cada uno de nosotros, y tomar esa responsabilidad de seguir luchando día a día para la obra del Señor, porque como pastores ellos se alegran al ver que no es en vano su trabajo, aún en medio de lágrimas, aún en medio de
tal vez ¿cómo se llama?, de conflictos, de persecuciones o tribulaciones. El aliento que les da es que no sea en vano el esfuerzo que dan la palabra al ver un convertido y que siga hacia adelante, que uno que se arrepienta y que acepte al Señor y que crezca en el Señor y que ahora dé frutos. Eso es el aliento, el gozo, la alegría que ellos tienen al ver que no es en vano su trabajo. Amén. Entonces, mis hermanos, para la próxima clase les vamos a pedir que lean en su Biblia en Hechos capítulo 21 del 17 al 40 y Hechos capítulo 22 del 1 al 30, para que ya cuando se dé la clase con nuestra hermana Almita podamos saber de qué se está hablando ya después de estar leyendo esta semana la base bíblica. Muchas gracias, mis hermanos, y espero en el Señor Jesucristo que la palabra nos ayude a cada uno para que nos ayude a avanzar en el Señor, en el camino del Señor y en la obra del Señor. Amén. Que su Espíritu Santo nos ayude a seguir hacia adelante y no sea en vano toda la enseñanza, toda la ayuda, todo el ejemplo que nos dan nuestros amados pastores. Dios les bendiga, mis hermanos, y el Señor les guarde.